La sombra en el claustro, por Mr. Screamington. El carruaje se detuvo frente al convento justo cuando el sol agonizaba en un horizonte de nubes púrpura. Me apeé con el corazón encogido. Frente a mí se alzaba un edificio vetusto, muros de piedra gris coronados de musgo y hiedra marchita. Un gran portón de madera maciza, tachonado de clavos de hierro, custodiaba la entrada. Al empujarlo, sus goznes emitieron un gemido largo y lastimero que pareció recorrer los pasillos interiores. Una brisa helada me recibió en el zaguán, portando el olor rancio de humedad y cera consumida. A ambos lados del recibidor, altas imágenes de santos me observaban con ojos opacos desde hornacinas en penumbra. Un silencio sepulcral dominaba el ambiente, apenas roto por el lejano repique de una campana anunciando el ocaso. Sentí un escalofrío inexplicable que erizó mi piel bajo el hábito sencillo de novicia. Del fondo de aquel vestíbulo sombrío emergió una figura alta y negra. Era la Madre Superiora, envuelta en un hábito oscuro cuyo roce sobre las losas resonaba como un susurro áspero. Su rostro, medio oculto tras el velo, estaba surcado de arrugas severas, y sus ojos me escrutaron con la frialdad de quien guarda viejos secretos. «Seas bienvenida, hija», murmuró con voz seca. «Aquí encontrarás refugio para tu alma». Asentí en silencio y besé su anillo como dictaba la costumbre, aunque un nudo de aprensión me cerraba la garganta. Apenas había cumplido 19 años y mi familia me había relegado a aquel lugar santo más por conveniencia mundana que por verdadera vocación. La Madre Superiora me guió por un pasillo abovedado, iluminado apenas por la luz mortecina de unos cirios colocados en nichos de la pared. El eco de nuestros pasos resonaba acompasado, como si en las profundidades del convento otras pisadas respondieran con un leve retardo. Llegamos a un claustro interior, un patio cuadrangular sumido en penumbra bajo el cielo crepuscular. Las arquerías de piedra dibujaban arcos sombríos alrededor, y en el centro distinguí una fuente seca cubierta de moho verdoso. Sentí que el aire allí pesaba más, cargado de un silencio antiguo. La Madre Superiora se detuvo un instante. Sus ojos se perdieron hacia un rincón oscuro bajo los arcos y su rostro pareció endurecerse aún más, como si percibiera algo. Pero en un parpadeo recobró la compostura y me indicó que la siguiera escaleras arriba, subiendo una estrecha escalera de caracol hacia la planta superior, donde se hallaban las celdas. Mi celda era austera. Había en ella un camastro de madera con un colchón delgado, una cruz de hierro oxidado colgada en la pared encalada y un pequeño ventanuco enrejado que daba al patio interior. La Madre Superiora me dejó allí tras unas breves instrucciones y una mirada de advertencia inescrutable. Al quedarme sola, suspiré y apoyé la mano en la pared de piedra fría, tratando de aquietar los latidos acelerados de mi pecho. La noche caía por completo, devorando los últimos resquicios de luz. Encendí la vela que me habían dado. Su llama trémula proyectó siluetas vacilantes en los muros desnudos. Fue entonces cuando oí por primera vez aquel susurro lejano, un tenue lamento que parecía provenir de los muros mismos. Contuve la respiración, aguzando el oído en la oscuridad. El lamento era apenas audible, algo parecido a un sollozo ahogado o a palabras susurradas con desesperación. Mi corazón martilleaba con fuerza y tardé unos instantes en reunir el valor para acercarme al ventanuco. Asomándome al patio, apenas discerní siluetas bajo la luz lunar. Nada se movía allí abajo. Sin embargo, el quejido tenue persistió por un momento más, hasta extinguirse en el silencio de la noche. Esa noche dormí muy poco. Me arropé temblando en el camastro mientras repetía mis oraciones, intentando espantar el miedo que se filtraba en mi ánimo como aire gélido. Cada crujido de la madera o susurro del viento me hacía tensarme bajo las mantas raídas.
Creí escuchar pasos suaves por el pasillo en más de una ocasión, pero ninguna puerta se abrió ni se oyeron otros indicios de alguna hermana en vela. El convento entero parecía sumido en un sueño inquieto. Yo misma apenas lograba distinguir la frontera entre la vigilia y la pesadilla. A la mañana siguiente, mis ojeras delataban el desvelo. Durante el desayuno frugal en el refectorio, arriesgué una pregunta en voz baja a Sor Clara, la joven novicia sentada a mi lado. Le describí aquellos sollozos nocturnos con la mayor discreción que pude, esperando que me tranquilizara con una explicación sencilla. Pero Sor Clara palideció ligeramente y desvió la mirada antes de susurrar. No, no hables de eso. Debió haber sido el viento entre las rendijas. No conviene prestar oídos a imaginaciones. No insistí más, pero aquella reacción de Sor Clara confirmó mis sospechas. No había sido imaginación mía. Algo perturbaba las noches de aquel convento, aunque nadie osara mencionarlo abiertamente. En los días siguientes traté de cumplir con mis deberes y rezos con normalidad, mas una inquietud persistente me acompañaba. A veces, mientras copiábamos salmos en el scriptorium o bordábamos en silencio en la sala común, sorprendía a alguna de las hermanas mirando de soslayo hacia los pasillos vacíos, con expresión ausente y preocupada. Los nervios calaban en la atmósfera, como la humedad en los muros. No obstante, ante la mirada vigilante de la Madre Superiora, todas fingíamos serenidad. Una madrugada el insomnio me venció y decidí ir a la capilla a orar en busca de consuelo. Atravesé descalza los corredores fríos, sosteniendo una vela. Al doblar por el claustro inferior, me pareció divisar una silueta femenina al final del pasillo, junto a la estatua de Santa Lucía. Me detuve en seco, con el corazón en un puño. La figura vestía un hábito blanco antiguo y permanecía de espaldas, inmóvil. Pensé que podría ser una hermana rezagada, quizá alguna monja mayor haciendo una ronda nocturna, pero cuando quise acercarme a ofrecer ayuda, la silueta se desvaneció entre las sombras sin hacer ruido, como disolviéndose en el aire. Solo un tenue susurro quedó flotando donde había estado. Lo siento, exhalado con infinita pena. Me quedé paralizada, con la sangre helada. Reconocí que aquel hábito blanco raído no correspondía a ninguna de las monjas del convento actual. Cuando por fin reuní fuerzas para avanzar hasta la estatua, no encontré a nadie. Únicamente la vela en mi mano atestiguaba que no había soñado despierta. Caí de rodillas sobre el suelo de piedra, aturdida y sollozando quedamente, mientras rogaba a la Virgen protección contra la presencia que acechaba en la oscuridad. 3 noches después del encuentro en el claustro, la inquietud apenas me dejaba pegar ojo. Las sombras danzaban por las paredes de mi celda al compás vacilante de la vela. Cerca de la medianoche, un quejido prolongado resonó en el corredor, semejante al llanto ahogado de alguien oculto en la oscuridad. Me incorporé sobre el jergón con el corazón desbocado. Entonces la puerta de mi celda, que yo había dejado entornada, se abrió lentamente con un chirrido agudo. Allí, en el umbral, se perfiló la figura espectral de una monja. La reconocí enseguida. El hábito blanco raído, el velo antiguo amarillento. Era la misma presencia que avisté en el claustro. Pude verle el rostro a la trémula luz de la vela y un terror helado me atenazó. Su piel era lívida, apergaminada, como la de una difunta. Los ojos hundidos relucían con un brillo apagado que reflejaba una agonía indescriptible, y de las cuencas parecían correr lágrimas oscuras. La boca entreabierta dejaba escapar aquel gemido quedo, un susurro de otro mundo. Quise gritar, pero de mi garganta no salió sonido alguno. La aparición alzó una mano huesuda en mi dirección, con un gesto que no supe interpretar. ¿Súplica? ¿Advertencia?
En ese instante, la vela se extinguió abruptamente, sumiendo la celda en tinieblas. Sentí un golpe de aire helado junto a mi rostro y un murmullo cercano. Alguien susurró mi nombre, apenas un aliento. Isabel. El pánico me venció entonces. Con un alarido desgarrador logré por fin recobrar la voz. Salí tambaleando de la celda a tientas, huyendo por el pasillo mientras mis pasos despertaban ecos frenéticos. Varios candiles se encendieron a lo lejos. Las otras novicias y hermanas, alarmadas por mi grito, salían de sus estancias. La primera en alcanzarme fue la Madre Superiora, que me aferró por los hombros con mano de hierro. «¿Qué desatino es este? ¿Por qué grita de ese modo, hermana?», exigió con dureza, sus ojos centelleando entre ira y preocupación. Sollozando, señalé hacia mi puerta abierta. Varias monjas entraron en mi celda con lámparas, pero como imaginé, allí dentro no hallaron a nadie, ni rastro de la aparición espectral. Noté las miradas atónitas y asustadas de algunas hermanas, mas la Madre Superiora mantuvo el ceño fruncido, implacable. Con voz trémula confesé al fin: La monja blanca. Aquí, estaba aquí. La Madre Superiora crispó los labios. «Basta», interrumpió con aspereza. «No hay nadie aquí salvo nosotras. Has tenido una pesadilla, hija. O quizás es un castigo por tus flaquezas espirituales. Mañana mismo harás penitencia especial por perturbar la paz nocturna con fantasías». Quise replicar, jurar que lo que vi era real, pero la severa mirada de la Madre Superiora me clavó en el sitio. Sentí las palabras ahogarse en mi pecho, mezcladas con humillación y miedo. Bajé la vista y asentí débilmente, mientras las hermanas se dispersaban murmurando oraciones para ahuyentar al maligno. Al pasar junto a mí, Sor Clara me abrazó brevemente antes de marcharse, susurrando un «sé fuerte», apenas audible. La Madre Superiora me dirigió una última mirada helada antes de ordenar que regresáramos todas a descansar. Así lo hice, aunque el terror aún se aferraba a mis entrañas. Esa noche, sin embargo, la aparición no volvió. Solo el viento ululó afuera y yo permanecí acurrucada sin pegar ojo hasta el amanecer, temiendo escuchar de nuevo mi nombre surgiendo de la nada. 2 días después, la Madre Superiora me impuso ayuno y oración solitaria como penitencia, confinándome largas horas al frío coro alto para rezar por mi salud espiritual. La noticia de mi episodio nocturno debió propagarse en susurros, porque noté que algunas hermanas me rehuían, santiguándose discretamente al cruzarse conmigo. Me sentía aislada y afligida, dudando incluso de mi cordura. ¿Y si realmente había sido todo un engaño del demonio o de mi propia mente? Aquella tarde gris, mientras recitaba salmos temblorosos en el coro vacío, sentí una presencia a mi espalda. Era Sor Francisca, la hermana más anciana del convento, quien se había acercado en silencio. Su semblante mostraba preocupación genuina. Con un leve gesto me indicó que la siguiera fuera del coro, hacia una pequeña sacristía en desuso. En aquel cuartito polvoriento, Sor Francisca tomó mis manos con urgencia. Sus dedos arrugados estaban fríos como hielo. «Hija, no estás loca», susurró mirándome con sus ojos acuosos. «Lo que viste es real. Muchas lo hemos visto o sentido a lo largo de los años». La voz de Sor Francisca se quebraba por la emoción contenida. Me confesó que el convento cargaba con una historia oscura que casi nadie se atrevía a mencionar: la tragedia de Sor Inés. Al oír ese nombre desconocido sentí un escalofrío, como si hubiera escuchado un secreto prohibido. Sor Inés era una novicia aquí, hace ya casi 30 años, comenzó a relatar en voz baja. Joven, dulce, pero infortunada. Dicen que sucumbió a la tentación de la carne con un sacerdote que oficiaba misas en aquel entonces. Quedó encinta. Al enterarse la antigua Madre Superiora, que en paz descanse,
tomó una decisión terrible. Para evitar un escándalo y salvar la pureza del convento, castigó a Sor Inés de la peor manera. La encerraron en una celda apartada, en el sótano bajo la capilla, sin contacto con nadie. La emparedaron viva a Isabel. Me llevé una mano a la boca, horrorizada, mientras lágrimas ardientes asomaban a mis ojos. Sor Francisca, con la voz trémula, continuó. Durante días se oyeron sus golpes y llantos allá abajo, hasta que cesaron de pronto. Cuando abrieron aquel muro de ladrillos, encontraron a Sor Inés sin vida y también descubrieron que ya no estaba sola. Había dado a luz en la oscuridad, pero el bebé nació muerto. Aquello fue demasiado atroz. La enterraron en secreto en el mismo subsuelo, junto a su criatura, sin permitir velorio ni oraciones públicas. Todo quedó sepultado, literal y figuradamente, en el silencio. Un sollozo escapó de los labios de la anciana monja. Desde entonces, su alma no ha hallado descanso, dijo con la voz quebrada. Muchas noches su espíritu vaga por el convento, llorando por su niño y por su propio destino truncado. Nosotras, las veteranas, lo sabemos. Hemos escuchado los lamentos, hemos visto la sombra con el hábito blanco deambulando por los pasillos, pero nadie se atreve a desafiar la prohibición de hablar de esto. La Madre Superiora actual era joven entonces, fue testigo de todo y juró guardar el secreto bajo voto. Nos tiene ordenado callar. Mis lágrimas corrían libres ya, mezcladas de horror y compasión. Comprendí la pena insondable de aquella aparición, su gemido de «lo siento» que escuché en el claustro. Sor Inés lamentaba su pecado y su desgracia, atrapada entre estos muros por la eternidad. Un odio sordo también empezó a bullir en mi interior al pensar en la crueldad cometida contra ella. No es justo que su alma siga penando, dije con determinación, secándome las lágrimas. Sor Francisca, debemos ayudarla a encontrar la paz. Quizás si le diéramos sepultura adecuada, si rezáramos por ella ante Dios abiertamente. La anciana negó con la cabeza despacio. La Madre Superiora jamás lo permitirá. Teme que reabrir la herida traiga desgracia sobre el convento o sobre ella misma. Ya cargamos con suficiente culpa. Pero tal vez tengas razón. El espíritu de Sor Inés clama por justicia o redención. Me aferré a sus manos arrugadas, sintiendo una repentina urgencia fervorosa. Sor Francisca, por favor, dime dónde la sepultaron. Ella titubeó un segundo, luego murmuró. En una cripta bajo la capilla, detrás de una pared falsa. La sellaron con ladrillos. Nunca fue bendecida como tumba, solo la dejaron allí, como si fuera un pecado que esconder. Sacó de entre los pliegues de su hábito una vieja llave de hierro y la presionó en mi palma temblorosa. Esta es la llave del sótano de la capilla. No debería dártela, pero soy vieja. ¿Qué más pueden hacerme? Ve esta noche cuando todas duerman. Asentí con el corazón desbocado. Iba a arriesgarlo todo por liberar a Sor Inés de su tormento. Antes de salir, Sor Francisca me abrazó con inesperada fuerza para su edad. Que Dios te proteja, hija, y que a ella por fin le conceda el descanso. Esa medianoche me escabullí con la llave hasta la capilla. El vasto templo de piedra estaba a oscuras y silencioso, salvo por la débil luz de mi lámpara de aceite, que dibujaba sombras contorsionadas en los muros. Mis manos temblaban, pero el impulso de hacer lo correcto me sostuvo. Encontré la puerta al sótano detrás del altar mayor. La cerradura se dio con un quejido a la vieja llave y descendí por una escalinata angosta envuelta en penumbra. El aire abajo era viciado y denso. Llegué a una cripta estrecha, de techo abovedado, tan bajo que tuve que inclinar la cabeza. El suelo era de tierra apisonada y las paredes mostraban nichos vacíos.
Apenas pude distinguir algunas osamentas dispersas en los rincones, tal vez restos de monjas antiguas trasladados allí. Un hedor rancio a moho y algo indefinible me revolvió el estómago. A lo lejos, el eco de gotas filtrándose resonaba como un reloj macabro. Avancé con el corazón atenazado hasta el fondo. Allí vi un muro de ladrillos de distinta factura, levantado toscamente para sellar un nicho en la pared de piedra. Mi lámpara iluminó una pequeña cruz pintada en rojo sobre esos ladrillos, casi imperceptible bajo el polvo, pero presente. Sentí un nudo en la garganta al comprender que aquel era el improvisado sepulcro de Sor Inés y su criatura. Me armé de valor. Encontré una barra de hierro vieja junto a unos escombros y comencé a golpear las uniones resecas entre los ladrillos. Trabajé con desesperación, sollozando entre dientes, mientras la pared cedía poco a poco. Los ladrillos, al caer, levantaban nubes de polvo antiguo que me hacían toser, pero no detuve mi labor. Tras unos minutos febriles, abrí un boquete lo bastante grande para asomar la lámpara adentro. El haz de luz tembloroso reveló el interior del reducido nicho. Mis ojos se llenaron de lágrimas al contemplar lo que quedaba de Sor Inés. Allí yacía un esqueleto menudo, encogido contra la pared de piedra. Aún vestía jirones de un hábito blanquecino, pegados a los huesos amarillentos. El cráneo reposaba inclinado, como si en el último momento hubiese estado rezando o llorando. Entre sus brazos cruzados sobre el pecho, distinguí un bulto pequeño cubierto de telas raídas. Dentro de ese fardo yacían los diminutos restos del recién nacido. No pude contener el llanto. Con sumo cuidado, introduje las manos para tocar aquellos restos olvidados. Una corriente de aire helado recorrió la cripta, haciendo titilar la llama de mi lámpara. En ese instante, a mis espaldas, escuché una voz apenas perceptible que suspiró. «Gracias». Supe que era ella. El espíritu de Sor Inés estaba allí conmigo, contemplando lo que hacía. Reuní los huesos con el mayor respeto, decidida a llevármelos de aquel agujero indigno para darles por fin cristiana sepultura. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera envolverlos en mi manto, unos pasos apresurados resonaron en la capilla sobre mí. Alguien había descubierto mi ausencia y la puerta abierta del sótano. Un golpe de terror me sacudió. Era la Madre Superiora. Descendió la Madre Superiora con un farol en mano, seguida de dos hermanas. Su semblante era una máscara de furia y consternación al encontrarme junto al muro abierto, sosteniendo todavía el cráneo y varios huesos de Sor Inés entre mis manos temblorosas. «Dios misericordioso», exclamó una de las monjas detrás de la abadesa, santiguándose al ver los restos. La Madre Superiora, lívida de ira, alzó la voz, que resonó en la cripta. «¿Qué has hecho, insensata? ¿Qué sacrilegio es este?» Me levanté con dificultad, sosteniendo aún los frágiles restos contra mi pecho. «Madre, es Sor Inés», dije en un hilo de voz. «Su alma no descansa. Debíamos sacarla de esta fosa y...» «¡Calla!», bramó ella, avanzando hacia mí con una mezcla de temor y rabia en sus ojos. «No pronuncies ese nombre maldito. Lo que haces pone en riesgo la salvación de todas nosotras. Suelta esos huesos inmediatamente». Las dos hermanas que la acompañaban retrocedieron, aterradas ante la confrontación y la atmósfera glacial que de pronto se sentía en la cripta. Yo negué con la cabeza, aferrando el triste resto de Sor Inés con más fuerza contra mí. «No, ella merece un descanso digno. No podemos seguir ocultando esto, madre», logré decir, a pesar de que mi voz se quebraba. La Madre Superiora temblaba de furia, o tal vez de miedo. De un manotazo violento me arrancó el cráneo de las manos y lo arrojó contra el suelo de tierra. Este rodó unos pasos y se detuvo junto a sus pies. «Basta», vociferó. «Estas cosas deben quedar sepultadas. ¿Acaso no entiendes?
Si se supiera, destruiría este convento. Yo no lo permitiré. En ese instante, un gemido sobrehumano resonó en la cripta, un lamento lleno de dolor y cólera antiguas que nos erizó la piel a todas. Una figura blanquecina se materializó en la penumbra, junto al muro abierto. Era Sor Inés, tal como la había visto antes, pero ahora su semblante mostraba una tristeza infinita mezclada con algo casi terrenal. Decepción, ira contenida. Las otras monjas gritaron de pavor y cayeron de rodillas rezando. La Madre Superiora quedó clavada en el sitio, con el rostro desencajado de espanto al reconocer aquella aparición. Sus labios se movieron sin voz, como si balbuceara una oración. Yo, en cambio, sentí una extraña calma al ver al espectro inclinar la cabeza hacia mí en un gesto de silenciosa gratitud. Sor Inés extendió entonces su mano translúcida hacia la abadesa. Sus ojos hundidos parecían clavar en la Madre Superiora toda la pena y el reproche de 3 décadas de sufrimiento. La Madre Superiora emitió un alarido ronco, retrocediendo torpemente. Su pie tropezó con el cráneo en el suelo y perdió el equilibrio. Cayó contra la pared con un golpe seco y su farol se extinguió al estrellarse contra las losas. La cripta quedó de nuevo sumida en tinieblas, apenas rota por el fulgor espectral de la monja emparedada. Cuando logré acercarme, vi a la Madre Superiora desplomada, con los ojos en blanco. No sabía si había muerto del susto o solo perdido el sentido, pero las otras hermanas acudieron temblorosas a auxiliarla, arrastrándola lejos del nicho abierto mientras balbuceaban avemarías atropelladas. Sentí de pronto una mano fría posarse sobre mi hombro. Era Sor Inés. Su toque no dolía, era apenas un leve peso helado a través de la tela de mi hábito. Me giré lentamente hacia ella, con el rostro surcado de lágrimas. La aparición me observaba de cerca. Sus labios amoratados se abrieron como si quisiera hablar. «¿Isabel?», musitó el espectro con voz etérea, pronunciando mi nombre con infinita compasión. No pude responder. En ese instante, las otras hermanas volvieron a mi lado, con una linterna de repuesto, y la figura de Sor Inés se desvaneció como bruma al primer contacto de la nueva luz. Me rodearon con miradas mezcla de horror y lástima. Yo seguía allí, de pie junto al hueco abierto, abrazando los huesos polvorientos contra mi hábito manchado de tierra y cal. Mis lágrimas continuaban cayendo, en silencio. Aquella misma noche, me separaron de los restos de Sor Inés y me llevaron de vuelta a la superficie, casi en vilo. No opusieron violencia física más allá de sujetarme con firmeza. Yo apenas tenía fuerzas para resistirme. Mi mente flotaba entre la pena y la sensación de irrealidad. Escuché vagamente a la priora más veterana, que tomó el mando provisional ante la condición de la Madre Superiora, ordenar que me recluyeran. Apartadla, que rece y expíe su atrevimiento. Nadie ha de hablar de lo ocurrido, dijo con voz autoritaria quebrada por el miedo. Me encerraron en una celda de aislamiento en el ala más antigua, una pequeña habitación de muros gruesos sin apenas luz, similar a una tumba. Por ironía del destino, su ubicación era contigua a la sala donde Sor Inés sufrió su castigo final, según supe después. Al cerrar el pesado portón de madera, me dejaron sola en una oscuridad casi total, apenas disipada por un débil rayo de luna, filtrándose por una rendija. No sé cuántos días han pasado desde mi encierro. Aquí el tiempo se diluye en la penumbra constante. A veces distingo pasos y murmullos lejanos tras los gruesos muros, mas nadie viene a hablarme. Me alimentan con sobras dejadas en la puerta una vez al día, según intuyo por el ruido del cerrojo y el plato arrastrándose. No he visto el rostro de ninguna hermana desde aquella noche fatídica. La soledad y la oscuridad pesan sobre mi mente. Rezo oraciones mecánicamente, aunque empiezo a preguntarme si Dios puede oírme detrás de estos muros. En ocasiones
Creo escuchar un llanto apagado que no proviene de mí, un sollozo infantil, diminuto, que se confunde con el gemido del viento. Tal vez sea mi razón flaqueando, imaginando entre las sombras el llanto del bebé de Sor Inés que nunca conoció la vida. Tengo frío. Siempre tengo frío aquí dentro, un frío que cala más allá de la carne, como si la misma muerte rondara mi celda. A veces, al borde del sueño, siento que no estoy sola en esta negrura. Anoche me pareció escuchar una voz familiar susurrando mi nombre detrás de la puerta. Hoy, mientras garabateo estas líneas a la tenue luz que se filtra, vuelvo a percibirla. Es un susurro que reconozco entre todos. Isabel, llama con dulce insistencia desde el otro lado del muro. Los latidos de mi corazón se han calmado curiosamente. Ya no sé si tengo miedo o alivio. El susurro se aproxima y con él llega un suave rastro de perfume antiguo, a lirios marchitos y tierra fría. La luz mortecina tiembla. Siento que una presencia traspasa la pared de piedra lentamente. Una bruma pálida comienza a delinearse en la oscuridad de mi celda. No alzo la voz. No intento huir. Simplemente aguardo, conteniendo el aliento, mientras la sombra en el claustro vuelve por mí.